Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muy buenas noches para ustedes allá. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Como mencionó nuestro pastor, mi nombre es Samuel Velázquez Paz. El Señor en este tiempo me da la oportunidad y el privilegio de servirle entre la juventud, entre los jóvenes, entre 18 y 24 años de edad. Son básicamente nuestros jóvenes universitarios, ¿no? Previamente a ello estuve trabajando alrededor de unos 10 años con adolescentes en la iglesia del INSE y anteriormente a ello Trabaja estuve con sirviendo al jóvenes. Señor también con Yo tengo que trabajar pues, contigo. jóvenes y adolescentes de lo que ahora es una de las sedes del INSE, la Alianza de Zárate. Eh, bueno, estoy casado, mi esposa Geraldine, eh, con ella tenemos ya 15 años de casados y el Señor nos ha bendecido con un pequeñito de 3 años y medio, 3 años, casi ya 4 años ahora en el mes de mayo. Y bueno, disfrutando de todo lo que es la paternidad, ¿no? Somos padres primerizos, así que es imposible dejar de hablar del hijo. Y de hecho que es un privilegio poder estar aquí, hermanos, en cuanto a lo que concierne la formación, la preparación de cada uno de nosotros como siervos, como líderes siervos del Señor, ¿no? Bueno, eso es lo que quizá podría decir en cuanto a quién soy y lo que estoy haciendo ahora en la iglesia. Y no sé, Pastor Renato, si ya entramos de lleno entonces al tema o de repente hay algo más previamente. No, pastor, todo bien. Solamente está sonando tu audio un poco alatoso, un Oh, poco como con un poco de no nítido. a ver, a ver. A ver, vamos a cambiar de repente. ¿Ahora se me escucha mejor o igual? Perfecto, ahora sí, perfecto. Ya, muy bien, muy bien. Bien, hermanos, bueno, entonces entramos de lleno al tema. Eh, Tenemos media hora, me parece, ¿no, pastor? Porque si no, nos vamos hasta la noche. Bueno, ustedes ya están de No, noche. tenemos 50 minutos. 50 minutos. Bien, gracias, gracias, pastor. Bien, amados hermanos. Bueno, permítanme entonces comenzar compartiendo la presentación que tenemos para esta noche, allí ustedes, respecto a este tema que nos ocupa. Líderes Líderes sin resentimientos. Esto es parte de nuestra formación, de cada creyente un líder, ¿no? La lección número 5. Han estado ustedes compartiendo ya líderes fieles, líderes bíblicos, líderes de oración, líderes adoradores. Y ahora este tema tan vital para nuestra vida espiritual, definitivamente, pero también para la autoridad que el Señor delega sobre nosotros a través del liderazgo, un corazón libres de resentimientos. Debemos partir siempre con la base bíblica, ¿no? Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:3 en específico, como ustedes ven ahí en pantalla, nos dice que toleren unos a otros y perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y yo quisiera que a la par de Colosenses capítulo 3 podamos también tener otro pasaje importante en ese mismo sentido para saber justamente que no es solamente eh, un versículo que Pablo lo pensó para los colosenses y para atender de repente algo puntual en la iglesia. Realmente esto es un patrón bíblico, ¿no? Un patrón en toda la escritura. Otro pasaje que quisiera que ustedes consideren, aparte de Colosenses 3:13, es el que está en Efesios capítulo 4, versículo 32.
Si alguien, por favor, pudiera, no sé si se le puede permitir el audio, abrir su audio, leerlo en voz alta, Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, para tener el contexto, por favor. ¿Alguien pudiera ayudarnos en la lectura del pasaje? A ver. Dijo, pastor, disculpe, dijo 31, 32 de Efesios 4, ¿verdad? Así es, así es. Ok. ¿Lo tienes Dice, tú, Janet? sí, pastor, Ya, léelo tú, mamita. sí, dice, quítense de quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, muchas gracias. Pasaje importante también dentro de la escritura, ¿no? Em, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si tuviéramos el tiempo necesario para ver qué implica todo esto, ¿no? De repente hablamos de amargura, enojo e ira como algo similar o muy parecido, pero tiene sus matices muy particulares, ¿no? La indignación santa que a veces podemos nosotros sentir cuando alguien es injusto en la sociedad o se comete algún pecado frente a otra persona. Tiene también su trabajo, su implicancia en todo lo que es este resentimiento o esta amargura, pero estamos yendo mucho más allá, donde tal vez no es la indignación santa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, si yo amo a los niños, entonces me va a crear una indignación santa, una molestia, un enojo, una ira, el ver de repente pedófilos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendríamos que venir en esta realidad de la escritura en lo que significa o las diferentes manifestaciones del corazón cuando hay un enojo, una amargura, cuando hay ira, ¿no? Si uno puede recordar de repente a Jesucristo limpiando el templo, sacando a los mercaderes que habían convertido la casa de adoración en una cueva, ¿de qué dijeron? Una cueva de ladrones, ¿no es cierto? Una cueva de ladrones, ¿no, hermanos? Entonces, no estamos aquí justificando la tolerancia al pecado. Lo que estamos mencionando es aquel enojo, aquella indignación, por muy justificada que sea, cómo debemos nosotros trabajarlo, cómo debemos nosotros ser liberados de toda esa indignación santa o en el lado pecaminoso ya todo aquel resentimiento, toda aquella molestia que sentimos cuando ya no estamos hablando de de un acto inclusive contra la escritura misma o contra la moral de Dios, sino estamos hablando ya de algo muy personal, muy particular, que no me dijeron, que no me miró, que no me saludó. Detalles que a veces generan ya raíces de esa amargura que lleva al tremendo problema del resentimiento. En ese contexto, en esa realidad, Efesios es una carta para la iglesia, donde los tres primeros capítulos nos da una sana doctrina de lo que debemos nosotros cultivar en el corazón. Pero capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 nos lleva a la práctica, a la acción de toda aquella sana doctrina que se nos ha enseñado en los tres primeros capítulos. Por eso que dentro de esa práctica, Pablo nos está llevando a que nada en nuestro corazón quede, ninguna amargura, ningún enojo, ninguna ira, ninguna gritería, ni maledicencia, ni malicia. Antes, dice Pablo, versículo 32, sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a Cristo. Iremos poco a poco en el desarrollo del tema de esta noche, mirando algunos detalles al respecto también. Pero hablemos un poco de lo que envuelve este curso, que es de cada creyente un líder. Hablemos un poco de ese liderazgo que debemos nosotros considerar. De repente ya ustedes están ejerciendo algún tipo de autoridad delegada y son de repente líderes de célula, líderes de grupos pequeños, están llevando a cabo la labor del Señor. Y, y esto pues resulta importantísimo porque cuando uno llega, permítame poner el ejemplo personal aquí y hablar en primera persona, cuando yo llego en este caso al púlpito o al culto, a predicar o a compartir con nuestros jóvenes. Y he tenido minutos u horas antes una discusión fuerte con mi esposa. ¿Qué hago? ¿No? Y esto se puede dar, hermanos. Esto es vida, esto es realidad, hermanos, ¿no? Y hermanos, el diablo que está listo para matar, para destruir, no tenga duda de que ese día que usted va a tener su reunión celular o de que ese fin de semana en que a usted le toca compartir la palabra, permítame mencionarlo así, hay un no sé qué en el corazón carnal de uno que quiere pelear con todo el mundo, ¿no? Tal vez es una presión espiritual, tal vez es algo propio de la carnalidad, la presión, el estrés, no lo sé, pero uno ha detectado, y yo le animo a que usted reflexione en esto, las veces en que usted se dispone a ser útil en las manos del Señor, no solamente hay lucha espiritual para con las personas que van a venir a su célula o a su grupo pequeño, sino también con el líder, con el que va a compartir la palabra de Dios. Yo me he visto envuelto en situaciones en las que he tenido que hablar con mi esposa y decirle, amor, por favor, esto hay que hablarlo el lunes, ¿no? ¿No? Y no para que ya el lunes podamos pelear hasta el viernes, No me ¿no? importa el puro terreno que me den, toda la Sino casa. que el lunes podemos nosotros conversar un poco ya más concentradamente en aquello que nos ofuscó, nos molestó en su momento, ¿no? Pero ahorita no, porque estamos con toda la carga y el trabajo de servicio, entonces esto hay que hablarlo el lunes, ¿no? Entonces ya el Señor nos ha ayudado a aprender ya y a comprender que hay cosas que eh, hay que saber en qué momento escoger y conversar sobre ciertos temas, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos amados, es imposible tener toda la capacidad para ser siervos líderes del Señor. Si usted piensa llevar esta tarea en sus propias fuerzas, usted se va a ver frustrado, se va a ver cansado, se va a ver desanimado y va de repente a decir eh, que venga otro, porque yo no puedo, porque el peso de culpa va a ser tremendo también. Pero debemos nosotros mirar en la palabra del Señor y ver cómo realmente el Señor escoge a 12 discípulos que no tenían de alguna manera preparación alguna en toda la teología, eran inclusive su forma de hablar los delataba y evidenciaba pues una clara necesidad de conocimiento del Torá en ese momento o del Tanaj, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos exponemos a la autoridad delegada como líderes de célula, debemos tener como nuestra prioridad no albergar resentimientos, no albergar resentimientos. Como ya les mencioné hace unos minutos, no necesariamente o no principalmente porque soy líder de célula, sino por mi propia vida espiritual. Pero sí, amado hermano, hermana, hermana, cuando usted tiene una autoridad delegada de parte del Señor, y permítame ser enfático en esto, ¿no? La autoridad que usted
yo, nuestro pastor Renato, cada uno de nosotros llevamos a cabo en el servicio al Señor, en el lugar que el Señor nos haya puesto, es una autoridad delegada del parte de nuestro Dios. Nuestra autoridad no radica ni en nuestros cartones, permítame con mucho respeto mencionarlo así, no se sustenta esta autoridad ni en la experiencia de vida necesariamente, sino la autoridad con la que nosotros pastoreamos, guiamos nuestros grupos pequeños. La iglesia es una autoridad dada por Dios en la Escritura, en la palabra del Señor. Quien no le haga caso a usted, usted debe asegurarse que no sea a usted a quien no le haga caso, sino que no le haga caso a, como usted ve ahí en la camarita, a la palabra del Señor, ¿no? Si por A o B el hermano o la hermana no tiene los mismos puntos de vista que usted, pero usted también conoce y comprende que lo que usted está aconsejando o lo que usted está diciendo, de alguna u otra manera no es algo puntual y muy claro y muy preciso en la palabra de Dios, entonces debe cuidar mucho el resentimiento. Por ejemplo, ¿no? Obviamente, cuando la Biblia nos dice no unáis en yugo desigual, usted va con ese consejo de la palabra de Dios y la persona viene y le dice, mire, pastor hermano, yo no estoy de acuerdo con usted, yo creo que sí puede estar con alguien del mundo y traerlo a los pies de Cristo. Entonces ahí hay una afrenta directa con un mandamiento de la palabra de Dios. Ahí no hay ninguna duda en que de repente lo que la persona está queriendo oponerse es a un mandato puntual de la palabra de Dios, ¿no? Pero pongamos que viene y le dice, hermano, hermana, creo que ya es tiempo de empezar con fulana de tal. Nos conocemos 3 años como amigos, ambos servimos al Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Y usted no encuentra algún versículo bíblico que le diga que tiene que esperar 5 años, ¿no? O 6 años. Pero usted en su experiencia, en su trabajo ya de líder, en su cuidado, dice, creo que debe esperar 5 años, ¿no? Y le dicen, ¿no? Hermano, hermana, yo creo que debes esperar un par de añitos más, y le da las razones, cualesquiera que sea esta. Pero si la otra persona le dice, bueno, hermano, hermano, usted piensa así, pero yo sí quisiera empezar de una vez, ¿no? Y a veces cuando se nos dice de esa manera, genera un resentimiento, pero yo soy el líder de célula. ¿Por qué no me hace caso? ¿No? Y obviamente podemos ostentar de alguna sabiduría por la experiencia ya por la cual podemos dar ese tipo de consejos. ¿M? Y de repente, como en caso personal me tocó en algún momento, eh, de repente el término sería acompañar a esta persona aún en una decisión en la que a mi percepción sería una decisión equivocada o muy prematura, ¿no? En este momento específico. Pero debo llevarlo a cabo sin ningún resentimiento. Saber que, bueno, mi hermano, mi hermana tiene una forma de ver las cosas bíblica, por eso vino y pidió consejo, pero de repente le funciona a él de esa manera, ¿no? De repente, por eso que hay cosas y cosas que nosotros debemos tener muy presente en este aspecto del resentimiento, porque ante una primera negativa, uno se enciende, hermano, hermana. Uno se molesta cuando de repente como líderes, nuestros hermanos de célula no quieren hacernos de alguna manera caso, ¿no? No nos obedecen, no quieren seguir el consejo. ¿M? Y, y a veces, pues, la experiencia nos da cierta autoridad también en decir, bueno, 3 años es muy poco porque falta que termine la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces hay que dejarlos y acompañarlos, ¿no? Es como un bebito, y permítame aquí, como ya les dije, tocar un ejemplo con mi hijo, ¿no? Mi niño ya quiere correr, ya está corriendo y se suelta de la mano, ¿no? Pero en toda su inestabilidad, pues como padre me da miedo que se caigan. Entonces, me ha tocado pues
dejarlo y en un espacio controlado permitir esas pequeñas caídas para que él sepa pues que todavía necesita aún todavía generar destreza en su movilidad, en su motricidad gruesa, por ejemplo, ¿no? Pero a veces hay que hacer así, hermano, hermana, ¿no? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Hay varios que tenemos la cámara apagada, pero yo espero que estén ahí. Este, Y pero es pastor, muy bien, gracias, gracias por la respuesta. Pero eso debemos considerar, amados hermanos, ¿no? Eh, porque nuestro corazón es muy fácil de resentirse. Permítame comentarles, nuestro corazón es muy fácil de enojarse cuando a veces no nos hacen caso. Y eso es cancerígeno, ¿no? Eso va matando de a pocos, muy lentito, ¿no? De repente usted le dice, hermano, hermana, perdóneme, sí, usted tenía razón, debí esperar un par de añitos más. Y uno por dentro de jajaja, ¿no? Y ya ves, yo te dije, ahora ya, pues ya fuiste, ya, ¿qué vas a hacer, no? Hasta a veces uno se puede alegrar y es porque hay ese resentimiento, ¿no? O porque no nos hizo caso y a veces, bueno. Ya, entonces, a ver, pues, ¿cómo lo haces tú solo? Y ocurre un terrible problema, que en medio de nuestros resentimientos, como dice ahí abajo, herimos a nuestras ovejas, herimos a nuestras ovejas, ¿no? En ese espacio en el que no les dejamos de alguna manera aprender, tal vez con algunas caídas en un espacio controlado, ¿no? Podemos crear resentimientos con ellos y dejar de llamarlos, dejar de visitarlos, ignorarlos, ya no orar por ellos, ¿no? Porque nos han ofendido, porque nos han ofendido. Y ahora, amados hermanos, esto tiene que ver con algo muy crucial, que permítame compartirlo. Siempre lo menciono cuando hablamos en temas de liderazgo, como un paréntesis, ¿no? Cuando el Señor lo llama a usted como líder del Señor, como siervo líder del Señor, no lo está llamando no lo está llamando para que usted esté encima de las demás personas como un orden jerárquico empresarial. Permítame el término. De repente usted trabaja en una empresa y hay un organigrama, ¿no? Y siempre el CEO está arriba, los gerentes, los jefes y las demás personas a cargo, ¿no? Y de repente usted está bajito, ¿no? Recién ha llegado a la empresa como practicante tal vez o comenzando en un tiempo de evaluación y usted mira el organigrama y dice, wow, cuanto más arriba está, gana mucho más dinero, tiene más autoridad y tiene más autoridad sobre las demás personas. Pero, amados hermanos, permítame en este contexto llevarlos a Mateo capítulo 20, por favor. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 nos presenta un escenario interesante con Santiago y con Juan, hijos del trueno, les llamaba Jesús, ¿no? Los hijos de Zebedeo. Resulta que la mamá, o mejor dicho, Santiago y Juan envían a la mamá para que le diga a Jesús los lugares de honor que ellos querían ocupar cuando venga Jesús en su reino, ¿no? Y vemos a la mamá entonces en el versículo 21, más específicamente, Mateo 20, 21, donde la mamá les dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lugares de honor, lugares de grandeza. Es como decirles, permítame usando el ejemplo anterior, por favor ponlos en el organigrama de tu reino, en la parte de arriba, ahí donde están, como tus asistentes personales, asistentes de gerencia, por decirlo así, ¿no? Y Jesús comienza a enseñarles. Les comienza a enseñar en el versículo 22. No sabes lo que pides, ¿no? No sabes lo que pides. Y después de dar una breve introducción de lo que realmente o de lo que a lo que querían exponerse estos dos hombres, Juan y Santiago, en el versículo 25, permítame ir
a lo neurálgico de esta enseñanza en este punto. ¿Cómo es el liderazgo cristiano? ¿Cómo es la autoridad en la iglesia? Dice Jesús en el versículo 25, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes, ¿qué cosa ejercen? Ejercen sobre ellas potestad, ¿no es cierto? Ahí está, en su mente puede estar el orden jerárquico, ¿no es cierto? Eh, el organigrama. Pero dice el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué cosa tiene que ser? Servi, Siervo. servidor, primero servidor, porque el versículo 27 nos da un golpe un poquito más fuerte. Primero servidor, después, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro, ahora sí, siervo, Siervo. ¿no es cierto? Y si eso no nos ha golpeado todavía el corazón, Jesucristo nos dice, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Hasta dónde el líder de célula tiene que llegar en su servicio? Hasta dar su vida en rescate, ¿no? Por muchos. O sea, como el Hijo del Hombre. O sea, nos está comparando que nuestro nivel de servicio tiene que ostentar, tiene que llegar a un nivel de humildad, de servicio, de servidumbre, en el que podamos aún dar nuestras vidas, ¿no? Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Entonces Yo- ocurre totalmente lo contrario, ¿no? Si alguien nos ofende, si alguien nos lastima, si alguien de alguna u otra manera nos afecta con su comportamiento, pues amado hermano, hermana, para esto hemos sido llamados, para servir a nuestros hermanos, a la oveja bonita y también a la oveja feíta, ¿no? A la oveja muy sumisa. Y qué lindo es poder servir a los hermanos que son muy, muy lindos, que están ahí con nosotros, que nos acompañan, que nos dicen gracias, hermano, hermana. El tema de la célula ha sido para mí, wow, muy alentador. Pero qué difícil es servir al hermano que nos dice, hermano, creo que le faltó un poquito de preparación en su tema. ¿Ah? La verdad que no me llegó, ¿no? O que le diga, hermano, le sugiero que lea estos libros para que el tema sea fresco, ¿no? Y tantas otras cosas que de repente nos pueden decir, ¿no? Y hermanos, esas ovejitas que están ahí, ¿no? A veces uno no quisiera que esté ahí. Pero hermanos, cuando entendemos que hemos venido para servir y no para ser servidos, ¿no? Qué bueno es el Señor, porque en esta historia que les menciono de Mateo 20, nuestro Señor Jesús no les dice a sus discípulos, miren, lo que ustedes están pidiendo, pues es cosas orgullosas, ¿no? El Señor les enseña, en el mundo se hace así, pero aquí no se hacen las cosas así. Entonces, mm, no los conozco a ustedes de forma puntual y directa. Somos 36 conectados. De repente son 36 líderes de célula. De repente son 36 personas que están sirviendo al Señor en diferentes ciudades y no tienen de repente a una persona sobre ustedes constantemente, ¿no? Entonces tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda y nos enseña cómo debe ser nuestro servicio cristiano. Cuando uno comprende que ha venido para servir y no para ser servido, nos ayuda en el manejo del resentimiento. ¿Por qué? Porque si regresamos a Efesios o si regresamos a Colosenses capítulo 3, como hemos leído al inicio de nuestro tema, ¿no? A ver, permítame regresar al PPT. Ah, no sé dónde está. Acá está. Aquí estoy. Permítame regresar, retroceder. Ahí está, ¿no? Toleren unos a otros y perdonen
si alguno tiene queja contra otro. Hermano, si usted reconoce que es servidor de otro hermano, ¿no? Y que eh, su demanda de servicio es ser como Cristo, aún en Colosenses 3:13, miren cómo termina este versículo. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Qué dijo Jesús? Una de las tantas cosas que dijo Jesús en la cruz. Perdónales porque no saben lo Porque no que... saben lo que hacen. Así es, ¿no? Hermano, y si usted se tiene que ver en esa cruz cuando le digan las cosas más duras en el servicio cristiano, pues Señor, si tú en la cruz le dijiste eso a los que se estaban crucificando, ¿no? Mira cómo me crucifican, ¿no? No se victimice tampoco, ¿ah? Pero a veces nos sentimos así, ¿no? Señor, mira cómo me crucifican, ¿no? Este, pero Señor, eh, ayúdame a perdonarlos, ¿no? Como tú me perdonaste, ¿no? No como tú los perdonaste a esa gente que te crucificó, ¿no, mi hermano? Porque usted y yo estamos en medio de aquellos que crucificaron a Cristo, ¿no? No hemos estado con nuestras piedras o con nuestras voces en ese lugar histórico, pero la rebeldía que emana de nuestro corazón desde que nacemos es como si lo estuviésemos crucificando. Una vez más, hay diversos pasajes que nos enseñan eso, en Hebreos, en Romanos, no hay justo ni aun uno, por ejemplo, ¿no? Todos hemos seguido nuestras propias formas de vida, todos nos hemos alejado de Dios, todos no buscamos a Dios. Definitivamente, amado hermano, esa actitud es como clavar a Cristo una vez más, como dice Hebreos, ¿no? Cada uno de nuestros pecados es como si volviéramos a crucificar a nuestro Señor. Así que cuando nosotros pensemos, Señor, tengo que perdonar como tú perdonaste, no lo use ni en tercera ni en segunda persona. Permítame desafiarles a que lo usemos en primera persona. Señor, ayúdame a perdonar como tú me perdonaste. ¿No? Cuando te crucifiqué con mi pecado, tal vez sea necesario, aún con esas palabras, para percibir lo duro que es o que ha sido mi rebeldía delante de Dios. Porque, hermanos, a veces nos creemos buenas personas, con todo respeto, permítame, porque no pecamos, entre comillas, extremadamente como quizá alguien que ha adulterado o alguien que está en las drogas o que alguien que ha robado, qué sé yo, ¿no? Y pensamos que somos menos pecadores, pero no hay algo así delante del Señor, ¿no? Aún nuestras mentiritas blancas tienen el mismo peso de inmundicia delante de la santidad del Señor. Por eso, Señor, ayúdame a perdonar como tú me perdonaste, ¿no? Ahora bien, hermanos, qué importante entonces, no solamente por nuestro liderazgo, sino por nuestra fe como creyentes, como hijos del Señor, pero también en el contexto de este tema, en el contexto de la formación que están teniendo, qué importante y qué de cuidado debe ser el corazón sin resentimientos para no solamente cuidarnos por nuestra fe, sino también cuidar a esa oveja, a ese discípulo que está creciendo y que a veces nos va a ver con una cara pues de pocos amigos, ¿no? O de repente nos va a ver molestos tal vez. O de repente quejándonos con la célula de nuestras autoridades. Y ha pasado, ¿no? Ha pasado. eh, que hay resentimientos con nuestros líderes o con nuestros pastores y nos descargamos con la célula, ¿no? Ay, hermanos, hay que estar orando, ¿no? Porque o nos ponemos como ejemplo nosotros, ¿no? Eh, Deben buscar al Señor por ustedes mismos, por ejemplo, como yo lo hago, porque mi pastor ni mi líder me llama, pero yo busco al Señor.
ni le intereso a mi líder, pero eso no implica que yo no busque al Señor, ¿no? Y a veces soltamos esas lanzas o flechas de nuestro corazón enojado, ¿no? No le importo a mi líder, pero, pero yo sí me importo por usted. Ya eso es tremendo, eso es peor todavía, ¿no? Pero a veces sale esas cositas, ¿no? Y dañamos, ¿no? Dañamos a las células, ¿no? Hay mucho que hablar aquí, hermanos, porque el cuidado que debemos nosotros aún pensar. Hay un libro, hay un autor que se llama Tozer, Aiden Wilson Tozer. Es un pastor o fue un pastor de la Alianza de Estados Unidos. Él escribe muchos libros, uno de los cuales que quisiera que ustedes de repente lo tengan siempre presente es uno que se llama La búsqueda de Dios. Pero él en un artículo en particular, no en este libro, pero en un artículo, él habla del siervo líder que anda solo. Y él enseña algo muy interesante, que a veces cuando somos líderes de célula, ya compartimos con nuestras autoridades la carga ministerial y ya no somos aquella ovejita en la que solo recibíamos, ¿no? Y a veces nos acostumbramos a solo recibir, ¿no? Y cuando tenemos un servicio como líder de célula, pues a veces tenemos en el WhatsApp o en el servicio de mensajería o en la llamada telefónica la llamada, ¿no? Urgente de nuestro líder o de nuestros pastores y nos dicen, hola, ¿cómo está? Buenos días, por favor, no te olvides de encargarte de esto, ¿no? Ya, nos vemos, cuídate, solo quería recordarte, chao. Y uno queda con una sensación de que, y no me dijo más, no me preguntó cómo estoy, eh, ¿no? Y uno está de repente en ese momento con un mundo ahí que no sabe qué decidir. O a veces como, permítanme aún con vergüenza exponerme aquí, me ha pasado que estoy pensando en alguna coordinación y le escribo a mis líderes, ¿no? O a uno en particular, le escribo, por favor, y así comienzo el texto, ¿ah? Por favor, no te olvides de separar el aula para la reunión de la noche. Gracias. Y después recapacito, uy, no le he dicho ni siquiera buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni hola por último, ¿no? Y le pongo, ¿no? Ahí un sticker, buenos días ante todo, ¿no? Y discúlpame por no saludarte por lo menos, ¿no? Pero a veces no va a pasar, hermanos. Y a veces como líder de célula debemos tener la madurez para manejar esas situaciones y comprender inclusive qué tarea es la que vamos a compartir, ¿no? Y eso también puede ser un ladrillo más de resentimiento en nuestro corazón y debemos cuidarnos, debemos tener mucho cuidado. Dos cosas importantes que debemos tener presentes cuando hablamos de resentimiento. Siguiente imagen nos presenta la primera. Hay sentimientos destructivos de forma repetida. De repente usted perdona una vez, perdona otra vez, 3 veces, 4 veces, 70 veces, 7 veces, ¿no? Y a la siguiente usted dice, no, ya esta ya no. Y el Señor dijo solo 70 veces 7, ¿no? Ya la siguiente ya no. Y no debe ser así, ¿no? El resentimiento se forma cuando no manejamos bien o no conversamos bien la primera incomodidad que sentimos. Qué bien nos hace poder compartir con aquella persona quizá con la que estamos teniendo algún tipo de resentimiento, qué bien nos hace poder en primer lugar conversar antes que las cosas se calienten más, ¿no? Poder conversar. Porque hermanos, segundo lugar en cuanto al resentimiento, como menciona ahí, empieza con un sentimiento de enojo o de ira o de amargura, ¿no? Hay una incomodidad. Uy, ese tonito de voz con el que me dijo chao, ¿no? Me, me, no sé qué me da, ¿no? O qué me quiso decir. ¿Mm? Entonces, antes que se vuelva resentimiento,
Antes que le demos pie a los malos entendidos o a los malos pensamientos, ¿no? Debemos nosotros llamar, hola, oye, ¿qué pasó? ¿Te sentí o me sentí en ese momento que me dijiste? Me sentí que me gritaste. Así lo sentí. Y la otra persona dirá, pues no. Obviamente, yo espero que diga su descaro, no creo que le diga, sí, te grité, ¿no? Pero de repente le dice, no, sino que así hablo yo, o así es mi tono de voz, o te pareció. Entonces, ahí puede haber una conversación ya en buenos términos, ¿no? Y dejar el resentimiento. Hermanos, esto es algo activo. Cuidarnos del resentimiento no es algo automático, es algo activo. Es algo que se tiene, que usted, yo, todos debemos poner manos a la obra, manos a la obra, ¿no? Debemos quitar de nosotros el argumento defensivo de así soy, así soy. ¿Qué se va a hacer? ¿No? Yo soy así, así que no fue ningún malentendido, sino que yo así me expreso. Allá ellos, allá como entienden. No, mi hermano, mi hermana, permítame. Usted y yo, una vez más, hemos venido para servir y no ser servidos. Esto le va a demandar a usted ese esfuerzo adicional, ya como una demanda, no solamente por la fe en Cristo, sino por el liderazgo. Esa demanda de ponerse un grado más abajo y decir, como en Romanos 14, bueno, si es que a mi hermano o mi hermana le molesta mi tono de voz, cuando le hable, voy a tener que modular mi voz, ¿no? A mi hermano o mi hermana le molesta esta forma, ok, bueno, voy a tratar de mejorar en esta manera, ¿no? En el trato con esta persona. Tolerancia, hermanos, docilidad, ¿no? Disposición al cambio. Pablo, para ganar a muchos, para ganar a algunos, se hizo a los judíos judíos y a los griegos griegos. Y de eso estamos hablando aquí para cuidarnos del resentimiento, ¿no? Como ya hice la salvedad, salvo que la actitud del pecado de esta persona, de miembro de célula, sea una afrenta contra la palabra de Dios, ahí es otro aspecto, ¿no? Ahí es una corrección, una exhortación, ¿no? Una llamada de atención y si se revela o no le gusta o qué sé yo, bueno, es la palabra del Señor, ¿no? Pero como ya hemos visto en Mateo 20, aún con amor, aún enseñando, ¿no? No recriminando, no, pero tú no entiendes, no sabes, etcétera, etcétera, ¿no? Sino con mucho amor, considerándonos nosotros débiles también como ellos, ¿no? Muy bien. Seguimos avanzando. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos. ¿Mm? Muy bien. Debemos comprender, hablando del resentimiento, un detalle más. Todos estamos expuestos a ofendernos unos a otros. No hay quien se libre de esto. No hay quien se libre de esto. Miren lo que dice Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y usted va a ver ese versículo en el contexto de la lengua, del control de la lengua, ¿no? Y qué hirientes son las palabras, hermano. Qué hirientes son las palabras. Causa aún de divorcios, ¿no? Las voces, las palabras, la forma de decir es, es muy difícil de contenerlo. Así que, amados hermanos, una vez más, el diablo no está tranquilo
con que usted y yo seamos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. El diablo no está tranquilo con eso. Así que como Lewis escribe un libro, Cartas del Diablo a su sobrino, se llama ese, ese libro medio raro, con un título medio raro, ¿no? Y el contexto de C.S. Lewis en ese libro es interesante porque de forma ficticia, obviamente, ¿no? Pero es cartas del diablo que le escribe a un demonio, a un sobrino, que está a cargo de hacer caer a un creyente, ¿no? Entonces, este sobrino del diablo, un demonio, le escribe al diablo y le dice, no puedo, ya se convirtió a Dios, ¿no? Ya dijo que Cristo es su Salvador, ¿y ahora qué hacemos? Y el diablo le escribe, tranquilo sobrino, le pone, ¿no? Le escribe, tranquilo, ¿no? Aún contamos, aún contamos con la carne en su corazón. Aún contamos con la carne en su corazón. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el autor de este libro en esa figura, en esa comparación, en esa ilustración, ¿no? Eh, que usted y yo, hermanos, tenemos una carne en nosotros, no una carne que se está haciendo más bonita, es carne, es fea, es oposición, oposición completa a lo que Dios quiere. Por eso que Pablo dice en Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? ¿No? Encuentro esta ley en mis huesos, en mis miembros. El bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, lo hago. Mi amado hermano, hermana, si Pablo tuvo tremendo conflicto interno, Pablo, que fue llevado al tercer cielo, dice en Corintios, ¿no? Que recibió revelaciones majestuosas. Usted y yo, amado hermano, hermana, ¿cómo no pensar que vamos a luchar contra esto? Las palabras, nuestra lengua, lo que hablamos cuando nos molestamos. Qué fácil es tener argumentos para defendernos, algunos, ¿no? Eh, Algunos estudian derecho, ¿no? Y qué rápido y qué fácil tienen argumentos para defender su punto de vista. Y a veces pasa, ¿no? Que uno está hablando para corregir a la persona y uno termina pidiéndole perdón y uno dijo, ¿en qué pasó? ¿Cómo llegué a esto, no? Y es que hay tanta habilidad para defender los argumentos que uno se da cuenta, pues, que tiene que prepararse más a veces, ¿no? Y a veces en esa defensa herimos a las personas, humillamos a los demás, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado en eso, ¿no? Todos nos ofendemos muchas veces, ¿no? Si alguno dice no ofende en palabra, esto es varón que dice perfecto, ¿no? Capaz de refrenar también todo el cuerpo, todo el cuerpo. Muy bien. Siguiente aspecto que quisiéramos tocar en cuanto al resentimiento. Es una experiencia común en los hombres. Si yo pidiera aquí que levanten la manito digital, tal vez alguien que ha sido ofendido de alguna manera en su vida, estoy seguro que comenzando por mi propia persona levantaríamos todos la mano, ¿no? Y si pensáramos, si tuviéramos algo que arreglar con alguien tal vez en este momento, ¿no? Venimos del primer domingo del mes, de Santa Cena, ¿no? Y se nos enseña y sabemos que debemos disfrutar de ese momento de Santa Cena delante de Dios en santidad, pero también en comunión con nuestros hermanos, ¿no? Pero a veces qué difícil es, ¿no? Pedir perdón, aún no hayamos sido nosotros los causantes de tal ofensa, ¿no?
Dice, nuestros seres queridos, por más amor que nos tengan, nos han ofendido en algún momento. Reflexiones sobre este enunciado, hermano, hermana. De repente lo hemos sepultado y lo hemos dejado a un lado, porque si no, no podemos avanzar con nuestras vidas. Pero eso no es lo que nos llama el Señor. Nos llama a ser libres, no a bloquearlos, no a de repente olvidarnos de ellos, aún en nuestras oraciones, ¿no? Pero de repente somos ofendidos, ¿no? Hemos sido ofendidos en mayor o menor grado. De repente no solamente nuestros familiares, aún el líder de célula en su trato con las personas está expuesto a enojarse y resentirse. Quizá usted o ha ofendido como líder de célula o su líder lo ha ofendido a usted, ¿no? Sea uno u otra, igual con los miembros de la familia, ¿no? De repente nosotros hemos sido los causantes de esa ofensa y quizá no nos damos cuenta, ¿no? O pensamos, pero yo qué le he hecho? Yo no le he hecho nada, ¿no? Pero a veces, como le digo una vez más, el desafío de servir nos lleva aún a mirar las cosas desde la perspectiva de esa persona que ha sido ofendida. Ponerse en el lugar de esa persona es una de las cosas más difíciles, tal vez incomprensible, porque somos de caracteres diferentes, ¿no? Somos de comportamientos diferentes. Por ejemplo, permítame una vez más abrir mi corazón aquí de forma personal, ¿no? Mi esposa tiene un trato con mi mamá muy diferente al que yo tengo con su mamá, ¿no? Con mi suegra, ¿no? Y es por la formación que hemos tenido, ¿no? Mi esposa tutea a mi mamá, le llama por su nombre, ¿no? Mi mamá se llama Dina. Y mi esposa le dice Dinita, Dina por aquí, Dina por allá, Dina para arriba, Dina para abajo. Y a mí eso, en la formación que he tenido, a mí, para mí es una falta de respeto, por decirlo así, ¿no? Ya no me ofendo tanto, pero yo, por ejemplo, a mi suegra le digo hermana Nancy, ¿no? Hermana Nancy. Si yo le digo Nancita a mi suegra, ahorita solo decirlo nomás, ya quiero decirle perdón, ¿no? Y es por la forma como he sido de repente formado, ¿no? Y no tiene que ver aquí si está bien o mal, sino simplemente venimos de cosmovisiones diferentes. Pero yo ponerme en el lugar de mi esposa y mi esposa ponerse en el lugar mío, ¿no? Es todo un desafío en esto y en muchas otras cosas. Pero eso va a pasar cuando estemos liderando, sirviendo al Señor o ya participando de una célula, ¿no? Hay personas que nos caen, hay personas que no nos caen, ¿no? Que estamos pues muy bien con su forma de ser y otras personas ay, ¿por qué es así? Es hermano, es hermana, ¿no? Y eso es natural, no podemos obviar. Tercer lugar, hay personas que no aceptan su resentimiento y lo ocultan. De esto debemos cuidarnos, hermanos. De pensar, no, ok, esto está lindo para grabarlo y para decirle a mi hermano, a mi hermana, pero para mí no, ¿no? Y esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque el resentimiento es un pecado, es un pecado. Gálatas 5:20 al 21 nos dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? El resentimiento es una actitud del corazón de no perdón, una actitud de no perdonar, ¿no? Y si usted ha leído la parábola de los dos deudores, ¿no? Aquel que se le perdonó un montón, aquel que se le perdonó bastante,
Va y no le quiere perdonar a otra persona que le debía poquito. Tal cual, hermano, amado hermano, no pretenda, una vez más, con todo respeto, no pretenda que su pecado ante Dios es menos que la ofensa que le han hecho para no perdonar. Vuelvo a repetir, no piense, no lleve su corazón al pensamiento que su pecado ante Dios es menos ofensivo que la ofensa que le han hecho. Porque si pensamos así, pues, Señor, tú me has perdonado todos mis pecados y gracias, ¿no? Pero esto yo no lo puedo perdonar. No creo que tú me perdones un pecado como el que me han hecho. Es prácticamente decirle eso al Señor. Pero si vemos que nuestro pecado es la peor ofensa de todas, vamos a ubicar correctamente la ofensa que nos han podido hacer, por muy dura que sea. Y eso no empieza ahí, empieza conociendo al Señor, conociendo a nuestro Dios. Si usted conoce al Señor, si usted conoce a Cristo de forma personal, profunda, diaria, constante, usted va a tener facilidad para rechazar, para desechar, para dejar todas estas cosas, para revestirse del nuevo hombre, como menciona ahí Colosenses 3, 8 y 10. Solamente así conociendo al Señor. En Hebreos 12:15 se nos enseña, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. Hay que decidir perdonar, hermanos. Hay que decidir perdonar. Es la única manera de ser libre de resentimiento. Decidir perdonar. Solamente cuando usted conozca quién es Cristo, comienza la maquinaria a andar para que fluya todo lo demás. Todo lo demás. Permítame hacer aquí un último paréntesis. Creo que ya me queda más que pocos minutos de tiempo, pero creo que esto es importante. No se fijen los archivos. ¿Usted ve mi fondo de pantalla? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿Qué imagen es? Isaac, Abraham, Isaac Abraham. y el ángel que está deteniendo el brazo, ¿no es cierto? De Abraham, sí, ¿no? ¿Qué cosa iba a hacer Abraham ahí? Sacrificar a su entregar su hijo. Entregar a Isaac, ¿no? ¿Quién le había pedido tal cosa? Dios. Dios. Dios le había pedido tal cosa, ¿no? Y no se lo negó. ¿Por qué? ¿Por qué le entregó esto? ¿Por qué? Y los que somos padres, hermano, hermana, a mí, yo lo tengo como fondo de pantalla porque me ha llevado tiempo reflexionar y pensar en esta imagen. ¿Cómo un padre puede tener la disposición de tener a su hijo ahí y aún clavarle tremenda daga? Porque Dios se lo ha pedido. ¿Qué, qué lo llevó a Abraham para obedecer a tal extremo? ¿No? Y cuando usted lee Hebreos capítulo 11, usted va a decir y va a ver que Abraham entregó a Isaac sabiendo que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. ¿Y por qué lo iba a resucitar Dios de entre los muertos? ¿Por qué tendría que resucitarlo de entre los muertos? Por la Porque, promesa. exactamente, hermano, muy bien. 20 hoy día en su examen. ¿No? Por la promesa. Dios le había prometido a Abraham descendencia en Isaac. Por lo tanto, si Dios me lo ha prometido y Dios pide que lo mate, Dios lo va a resucitar, ¿no? Un pensamiento lógico y sencillo conociendo quién es Dios.
pero no difícil de hacerlo, ¿no? Pero hermanos, miren hasta dónde, ¿no? El poder de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor, hasta dónde. Así que usted dice, es imposible perdonar. De repente, perdonar es lo que usted tenga que poner en ese altar como sacrificio. Su propio orgullo, su propia posición, su humildad, ¿no? ¿Cómo voy a perdonar yo? Tremendo daño. Y, hermano, la venganza del Señor no es suya. Si hay algo que vengar ahí, hay que dejárselo al Señor, ¿no? Pero el perdón nos libera de una manera tremenda, hermanos. Tremenda. Nos limpia, nos libera. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, ¿no? 144 veces, no, mucho más, ¿no es cierto? El contexto de estas palabras de Mateo 18:22, ¿no? Están en esa eh, infinitud, ¿no? Esa infinita veces que hay que expresar el perdón. Igual en Mateo 18:23 al 34, el rey perdonó la deuda del siervo maldado. Lo mencionamos hace unos minutos, ¿no? Perdonar, ¿no? Sí, mi hermana Gloria, adelante, levantó su manito. Gracias, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes Buenas. en Perú, hermanitos en Italia. Un abrazo. Una consulta, pastor. Yo quisiera compartir algo con los hermanos y que usted en esta clase, que creo que encaja un poco esta experiencia, particularmente cuando en mi familia hay problemas muy, muy serios del tema de lazos familiares al extremo de que se han Mm, ido a procesos judiciales, una serie de cosas. Si bien es cierto, en el corazón, yo hablo por mí, que uno perdona, pero queda esa sensación como humanidad de resguardo. Entonces, mm, por un buen tiempo y tal vez hasta la fecha, aún me queda un poco de conflicto en mi corazón en el sentido de realmente entender el perdón que yo estoy ejerciendo o esforzándome en mantenerlo con mi familia, porque no puedo hablarles. O sea, por sí, mí podría yo acercarme a hablarles, pero ya cuando hay de por medio un tema de seguridad, porque si yo les digo al toque es una denuncia, entonces esa sensación que queda en el corazón de un cristiano y el testimonio ante la familia, ¿no? Cuando suceden mm, estos quebrantamientos, estas rupturas, generalmente en la familia, porque cuando es con las personas extrañas o fuera de la familia natural donde nos desenvolvemos, no hay problema porque listo, no los ves y listo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo seguir manejando? ¿Cómo seguir fortaleciéndonos cuando tienes que prácticamente tenerlos tan cerca y a la vez tan lejos, un corazón así es. roto, una relación rota, pastor? Sí, mi hermana. Es una mirada muy puntual, muy particular, pero tenemos un principio muy importante que debe ser resaltado aquí. Romanos capítulo 12, el versículo 18, nos habla de una interesante posición que usted y yo y cada uno de nosotros que nos vemos envueltos en situaciones así debemos, ¿no? Que tomar. Del 17 al 19, miren lo que yo lo estoy poniendo aquí en pantalla. Romanos 12, 17 al 19 dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Primer principio, ¿no? Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, miren cómo menciona Pablo aquí, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, tomando lo particular, hermano, si ya hubo denuncia policial y hay un límite, una restricción legal, ya no depende de usted, ¿no? Pero si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres, ¿sí? Entonces, si viene esa persona familiar a buscarla, a hacerle el habla, por decirlo de alguna manera coloquial, o pedirle algo, que encuentre en usted esa persona que está en paz con todos los hombres, ¿no? Claro.
Si es que, sí, si es que haya esa posibilidad, ¿no? Eh, si es que usted ya buscó, intentó y le cerraron las puertas con la denuncia y todo lo demás, aún por un tema de protección suya también, tal vez, entonces ya entra en la posibilidad que nos deja la palabra de Dios, en lo que sea posible. Mientras Por sea eso hay que, posible, así es, por eso hay que efectivamente. darle un tratamiento puntual. Yo les sugiero y le animaría que con el pastor Renato, con su líder de repente, pueda explayarse más en los detalles de este tema para poderla ir orientándola, ¿no? En lo puntual de qué cosas sí, qué cosas no, pero este principio nos ayuda a cuidar también, ¿no? El acercamiento que hay que tener también con aquellas personas que de repente persisten en un daño hacia nuestras personas, ¿no? Y a veces involucra a la familia también, ¿no? A los familiares, hijos, ¿sí? Bien, Gracias, hermano. pastor. Sí, mi hermana. Bueno, con todo gusto. Aquí el Señor mira, no lo que está delante de nuestros ojos, mira nuestro corazón. Y Él pondrá las cosas conforme a su voluntad, si es que encuentra en nuestras vidas esa disposición a perdonar una vez más, como Él me perdonó a mí en primera persona, ¿no? Como Él me perdonó, ¿no? Muy bien. Conclusión, hermanos, ya estamos terminando. Uy, la letra ahí está un poco clara, no se va a ver. La madurez en la vida cristiana, ahora sí. La madurez en la vida cristiana implica ser libres del resentimiento, ser libre del resentimiento. De esta manera, hermanos, esperamos haber sido de ayuda, de apoyo a ustedes en esta importante lección, sin la cual, creo yo, sin cultivar este como los otros atributos o factores del carácter del líder cristiano, es imposible llevar a cabo la tarea del Señor de una manera efectiva, de una manera eficaz, ¿sí? Muchas gracias por la atención, por el tiempo dedicado y el esfuerzo, ¿sí? En toda esta obra del Señor. Que Dios le bendiga. Gracias, Pastor Renato, por la oportunidad. Gracias, pastor. Gracias, Nosotros pastor. queremos agradecerte, Padre Celestial, Muchas por gracias, pastor. la oportunidad